Hola, ¿cómo estás, trafoeléctrico? Bienvenido seas a este canal. El día de hoy vamos a revisar un tema que le importa a todo electricista que se preste de serlo, a cualquier ingeniero eléctrico, también a cualquier persona que se dedique a la electricidad. Pues vamos a ver lo que son las subestaciones eléctricas. ¿Qué vamos a revisar acerca de ellos? ¿Qué son las subestaciones eléctricas? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son las partes de una subestación eléctrica? ¿Cuáles son los principales elementos que las componen? Los tipos de subestaciones eléctricas que existen y cuál es la función de cada una de estas subestaciones. Así es que, eléctrico, trafoeléctrico, vamos a comenzar. Muy bien, trafoeléctrico, vamos a revisar qué es una subestación eléctrica. Una subestación es parte del sistema eléctrico que compone a todo el sistema que te ayuda a transmitir, distribuir o consumir lo que es la energía eléctrica, la electricidad. Esta es un conjunto de elementos, un conjunto de dispositivos que sirven para realizar lo que es la función de transmitir, regular, enviar, todo lo que tiene que ver con electricidad y cuyo objetivo de estas subestaciones eléctricas no es otro más que establecer los niveles de tensión que se requieren en los elementos colindantes. También sirve para transmitir la energía eléctrica a grandes distancias a través de la red de transmisión nacional o internacional. También una subestación tiene la función de distribuir la energía eléctrica para que pueda ser reducida de nivel de voltaje en las subestaciones que finalizan en los sistemas de transmisión, y ahí comienza la red de distribución eléctrica hasta llegar al usuario final. Estas subestaciones se componen de diversos elementos, los cuales vamos a explicar a detalle en el siguiente tema. Y te quiero decir que tú me puedes preguntar algo que me han preguntado mucho en los cursos de electricidad. Señor Fabián, me han dicho, el transformador que se encuentra en la esquina de mi casa, ¿es una subestación eléctrica? Y yo me quedo pensando y me les quedo viendo y les digo, sí, es una subestación eléctrica. Señor Fabián, el transformador que está en mi empresa en la entrada, ¿es una subestación eléctrica? Sí, ese también es una subestación eléctrica. Señor Fabián, la instalación de la compañía suministradora, que puede ser CFE, la que vi cuando iba pasando con mi abuelita en el vehículo cuando fuimos de vacaciones, ¿es una subestación eléctrica? Sí, también es una subestación eléctrica. Muy bien, señor Fabián, el transformador de control que quemé en la escuela en mi clase de electrónica, ¿es una subestación eléctrica? No, esa no es una subestación eléctrica, ese es un transformadorcito de juguete. Y tú no viniste a ver transformadorcitos de juguetes, tú viniste a ver y a saber acerca de transformadores que están en las subestaciones eléctricas. Tú viniste a saber acerca de qué es una subestación eléctrica de media tensión, y te lo voy a decir. Estas subestaciones sirven para reducir o incrementar los niveles de tensión en lo que son los centros de generación o también las líneas de alta tensión que existen en todos los lugares del territorio nacional. Estas subestaciones en las cuales se incrementa el nivel de tensión para llevarlos hacia los cables de alta tensión, manejan niveles de 13,200, 13,800, cuando son subestaciones que en su lado secundario, es decir, recuerda que los transformadores dependen de cuánto nivel de voltaje estás alimentando. Si tenemos una subestación la cual recibe energía eléctrica de alta tensión de una red de transmisión, el transformador va a reducir ese nivel de tensión, ese nivel de energía eléctrica, ese nivel de voltaje. Esa es la función, en resumen, de un transformador y de una subestación, digamos, que puede ser reductora. Una subestación a la cual le llega un nivel de alta tensión y lo reduce a un nivel de media tensión
o de baja tensión, también existen los casos, pero regularmente reduce el nivel de voltaje de alta tensión a media tensión. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, es muy sencillo. Si el transformador recibe 400 kilovolts o 230 kilovolts o 115 kilovolts o 69 kilovolts, lo puede reducir a niveles de media tensión de 13.200 volts, de 13.800 volts o hasta 34.000 volts, que algunas personas ya le llaman a esto media tensión. También podemos ver que lo que son las subestaciones que incrementan el nivel de tensión, las que llevan el nivel de voltaje de una subestación, la cual se encarga de producir energía eléctrica hacia lo que son los cables de alta tensión, el sistema de transmisión, hace lo contrario, eleva el nivel de voltaje del cual llega de los generadores de 13.200, de 13.800 hasta voltajes de 400.000 volts, 230.000 volts, 115.000 volts, esto para la red de alta tensión. Así es que es algo muy sencillo. Desde luego, y te voy a decir, como yo sé que algunos de los trafoeléctricos son de México, otros son de Perú, otros son de Colombia, otros son de Argentina, también tenemos trafoeléctricos de España o de Estados Unidos. Las redes de distribución y las redes de alta tensión puede que tengan valores diferentes a los que les acabo de decir, pero la idea es esa. Y me acuerdo desde luego la primera ocasión que vi una subestación eléctrica de alta tensión. Te voy a decir la verdad, era una cosa enorme, me quedé impactado porque esta subestación eléctrica de alta tensión tenía lo que son los transformadores de potencial, estos grandes que se encuentran en este tipo de subestaciones, que muchas veces nada más las tienen las empresas que tienen alta demanda de energía eléctrica o también las compañías de suministro de electricidad. Y realmente es algo impresionante. Me acuerdo que una persona me dio un recorrido por esa subestación y esta persona se fue como caminando agachado. Yo imaginaba que era para que los cables y todo lo que se había electrificado no pudiera arquearnos y nos pudiera dañar. Iba agachado y de repente pues yo también lo que hice fue agacharme porque yo no quería que me fuera a pasar nada. Era la primera ocasión que entraba a una subestación eléctrica y desde luego que no es como ahorita. Ahorita tú ya puedes encontrar cualquier cantidad de videos que te pueden orientar a ver qué es una subestación eléctrica, qué cuidados debes de tener en una subestación eléctrica. Y no es como antes, que esas cosas ni en los libros estaban, porque en los libros nada más había pura teoría, un montón de teoría de diseño de subestaciones eléctricas, también un montón de teoría de todo lo que es transformadores, de todo tipo, pero en los libros. Y ahora, con ver uno de estos videos, tú puedes entender qué es una subestación, para qué sirve y todo esto. Pero bueno, ese día yo iba caminando, iba recién egresado de la escuela, iba atrás de esta persona que me iba mostrando la subestación. De repente se agachó y empezó a hacer así y a ver hacia arriba. Y yo pensé que era para precisamente eso, para que no nos fuera a pasar nada. Y yo hice lo mismo que él. Ya de repente cuando pasamos y llegamos a un cuarto que le llamábamos el cuarto eléctrico, la persona se endereza y dice: es que me dolía mucho la espalda. ¿Qué te digo? Vamos a ver ahora para qué sirven las subestaciones eléctricas. Seguramente te ha pasado, como a todos, que vas en tu coche y ves cualquier cantidad de subestaciones eléctricas, luego ves vacas, luego ves subestaciones eléctricas, luego ves más vacas. Si vas hacia Monterrey, pues ves todo tipo de desierto y de tierra árida, pero desde luego que también ves de repente vacas, cactus, subestación. Y te voy a decir que estas subestaciones eléctricas se encuentran dispersas por todo el país. Como te dije, sirven para producir, convertir, regular, nivelar, repartir, distribuir y también para cambiar el nivel de tensión, el nivel de voltaje de toda la electricidad que se encuentra en la red de transmisión, distribución y consumo.
Muy bien, trafoeléctrico, así es que vamos a continuar con cuáles son las partes que conforman a una subestación eléctrica. Y en este tema, que es muy importante, te voy a decir que una subestación eléctrica desde luego que es como una casa. Tiene puertas, tiene ventanas, tiene pisos, tiene su cocina, tiene la televisión, tiene las cazuelas, tiene un señor tirado ahí en el sillón. Pues las subestaciones también tienen todo este tipo de componentes. Y te voy a decir que una subestación pues tiene diferentes tipos de dispositivos que le ayudan a cumplir su función, como por ejemplo los transformadores de instrumento, los llamados TPs y TCs. Estos transformadores se dividen en transformadores de corriente y transformadores de potencial. Los transformadores de corriente primero sirven para cambiar el nivel de corriente hacia niveles seguros para que podamos nosotros medir en el secundario estos valores que normalmente serían de una corriente elevada. Los transformadores de potencial sirven para bajar los niveles pero de voltaje de energía eléctrica hacia valores seguros. Por ejemplo, nosotros podemos medir valores hasta de 400,000 volts en una subestación y manejarlos dentro de los tableros de control para poder de esta manera obtener las lecturas de cuánto es la variación de voltaje y la medición que se encuentra en esa subestación en ese momento. También tenemos lo que son las barras o los buses, los cuales son dispositivos hechos, fabricados de metal, el cual es conductivo, puede ser cobre, puede ser aluminio y transportan electricidad, lo que son corrientes de alto valor, de alta magnitud, los cuales normalmente es mejor manejarlos con este tipo de barras o de buses. Imagínate, si tú tuvieras que transportar 7 niños, pues es mejor hacerlo en una camioneta que en un bochito, pero ya te lo dejo a tu consideración. Ahora, si tú quieres manejar corrientes de alta magnitud, desde luego que las barras son mejores que los cables, tanto para las subestaciones, pero no tanto para lo que son distancias muy largas, porque ahí ya te sale más rentable utilizar lo que son los cables. Vamos a ver ahora otro elemento que constituye también las subestaciones eléctricas, que son los aisladores. Estos aisladores sirven para separar los dispositivos que tienen potencial, que tienen voltaje, de lo que son los dispositivos que pueden conducir el voltaje o la corriente hacia tierra y que no nos conviene porque generaría un arco eléctrico. Es decir, estos dispositivos aíslan, separan lo que son los dispositivos que tienen voltaje de los que no lo tienen y no deberían tenerlo. Vamos a ver ahora lo que son los seccionadores fusibles, los cuales se utilizan para proteger lo que son los sistemas de media tensión y de esta manera nosotros cuando tengamos una falla, pues estos seccionadores fusibles abran liberando lo que es la energía para que no ocurra un incidente y esa energía eléctrica continúe fluyendo hacia la falla. Tenemos también lo que son los apartarrayos. Estos apartarrayos se conectan directamente a tierra en su punto secundario y en el punto primario van conectados hacia lo que es el alta tensión de la subestación. Nosotros tenemos de esta manera que este dispositivo, si llegara a arquear bajo condiciones normales, si llegara a dañarse, pues produce una corriente hacia tierra. Pero en la operación normal de la subestación eléctrica, este sistema, este dispositivo se encuentra abierto eléctricamente. Cuando ocurre un rayo, cuando cae un rayo cerca de la subestación, los niveles de tensión se incrementan demasiado y esto ocasiona que estos apartarrayos cierren internamente y conduzcan la electricidad. El exceso de electricidad que ocurre debido a estas descargas atmosféricas se va y se drena hacia tierra. Estas sobretensiones de este modo se liberan hasta que ocurre una operación segura. Ejemplo de esto es cuando te regaña tu suegra, cuando te regaña tu esposa, se tiene que liberar tensión y tú te vas con un amigo al bar. También tenemos en las subestaciones los cables eléctricos, que pueden ser cables desnudos para conducir electricidad o también pueden ir enterrados para llegar a un punto de la subestación eléctrica.
y también se cuenta con el sistema de medición, los sistemas de control, lo que son los transformadores de instrumento, que ya los explicamos anteriormente. Tenemos en la subestación los sistemas de control que nos ayudan a controlar lo que son las operaciones, las maniobras de la subestación. También nos permiten tener un sistema de protección, las señalizaciones y otras funciones que también pueden ser lo que son la medición en las subestaciones eléctricas. El sistema de control es muy importante y también requiere de un mantenimiento periódico que puede ser reapriete y limpieza en todo el sistema de control. Tenemos en la subestación también el sistema de construcción, el acero estructural, la obra civil, tenemos los herrajes para tener lo que son las subestaciones eléctricas bien conformadas y también para soportar y mantener el sistema eléctrico. ¿Quién dijo que los mecánicos y los eléctricos no nos llevábamos bien? No nos llevamos bien. Y también tenemos el sistema de emergencia, el cargador de baterías, el sistema de control auxiliar, las baterías de corriente directa. ¿Para qué sirve todo esto? Pues imagínate que llegue el momento en el que se vaya la energía. Imagínate que tu sistema de control estuviese alimentado por corriente alterna y en ese momento el transformador de control que se utiliza para alimentar estos circuitos de control tuviera una falla de energía. En ese momento te vas a quedar sin todo el sistema de control, te vas a quedar sin protecciones, te vas a quedar sin señalizaciones, te vas a quedar sin control de maniobras. Esto podría ser muy peligroso. Inclusive platicando, he recibido algunos comentarios de personas que me han dicho que el sistema de control se ha quedado sin alimentación porque el cargador de baterías o las baterías han fallado y ocurrió un incidente muy grande en algunas subestaciones que a mí me han platicado. Es decir, imagínate que en esta subestación de la que estamos hablando de repente se fuera la energía en el banco de baterías o en el sistema de control de alimentación hacia el circuito de protección. En ese momento, si ocurre una falla en el alta tensión, no va a haber manera de liberar la subestación y de llevarla hacia, se puede decir comúnmente, un apagado, aunque la real expresión debería ser, la expresión correcta debería ser liberar esa falla. No se va a poder, por lo tanto la subestación se va a dañar severamente. Y eso me lo han platicado. No quiero decir ninguna otra cosa, ni nombres, ni nada, porque no sería lo más apropiado. Vamos a continuar ahora con cuáles son los principales elementos que componen a una subestación eléctrica. Ya vimos algunos elementos que son muy importantes, pero a partir de aquí vamos a revisar cuáles son esos elementos que considero que son los principales elementos que constituyen una subestación eléctrica. Pues tenemos las cuchillas seccionadoras, las cuales sirven para abrir sin carga lo que son las subestaciones para que no puedan abrir en una operación normal. Por lo general, estas cuchillas seccionadoras no operan cuando existe una falla en el sistema. Para eso están los interruptores, que también te voy a platicar acerca de ellos. Y las cuchillas seccionadoras definitivamente, por lo general, no abren con falla. Las cuchillas existen en alta tensión, en media tensión, en baja tensión, y me acuerdo de una ocasión en la cual un conocido abrió un seccionador de baja tensión que alimentaba un variador de velocidad, que este variador de velocidad me acuerdo que era de 600 volts de corriente alterna, se alimentaba con esta energía eléctrica, y ocurrió un arco eléctrico cuando abrió el seccionador. La corriente iba retrasada con respecto al voltaje. En ese momento ocurrió un arco eléctrico y pues esta persona afortunadamente traía sus lentes de seguridad, traía sus zapatos de seguridad, traía todo su equipo de seguridad, y además la energía incidente, la energía del arco eléctrico, no fue lo suficientemente severa para dañar a esta persona, pero sí tuvo que cambiarse de ropa interior, se tuvo que cambiar de calzoncillos y de pantalón debido a esta ocasión que le pasó esto. También tenemos en la subestación eléctrica el sistema de tierra física. Este sistema sirve para proteger a las personas. Los sistemas eléctricos requieren de un sistema de tierra física porque
sobre todo en las subestaciones, se generan enormes cantidades de inducción de electricidad, o también sirve para que las fallas eléctricas se tienen que ir a algún lado cuando ocurren, y estas fallas, cuando ocurren y hay una falla, por ejemplo, a tierra, pues debe ser lo suficientemente robusto el sistema de puesta a tierra para que esa energía sea liberada en lo que es el espacio de la tierra que existe en la subestación eléctrica. Como en Navidad, cuando te comiste 3 platos de pozole, 10 tamales y los dulces de tus sobrinos, todos los dulces de tus sobrinos. Imagínate si no hubiese habido un baño, o si el baño estuviera tapado o estuviera ocupado. Bueno, en esta ocasión el baño fue tu sistema de tierra, de protección de tierras físicas, y para eso sirve el sistema de protección de tierra física. También tenemos en las subestaciones eléctricas lo que se dice y se conoce mundialmente como transformador de potencia. Este es quizás uno de los elementos más importantes, si no es que el más importante, aunque con alguno de estos la subestación ya no opera, pero el transformador, se puede decir que hay ocasiones en las cuales los transformadores son tan grandes que se requieren hasta de meses para suministrar un transformador con las características que pueda tener la subestación eléctrica. Desde luego te estoy hablando de transformadores muy grandes. ¿Y para qué sirve un transformador de potencia en una subestación? Pues es el que se encarga de incrementar o reducir el nivel de voltaje y de mantener la frecuencia constante, además de mantener la potencia menos las pérdidas del propio transformador en la subestación eléctrica. Y por último tenemos el interruptor de potencia, el cual abre y cierra en condiciones normales o también en fallas que pueden ser de cortocircuito o de sobrecargas. Te voy a contar una historia acerca de un interruptor de potencia que ocurrió cuando estábamos realizando en una ocasión mantenimiento en una subestación de alta tensión. En esa ocasión estábamos realizando algunas actividades en lo que es el secundario de un transformador de, me parece que eran 13.800 volts, y por una situación del destino, se cerró el interruptor de potencia y la subestación estaba alimentada con 34.000 volts. Imagínate todo lo que pudo haber pasado a todos los que estábamos trabajando en el secundario de este transformador, pero es debido a ello que debes de liberar lo que es el seccionador. Cuando abres un interruptor, cuando vas a trabajar en el secundario de un transformador, debes liberar y debes abrir también el seccionador de línea y colocar la cuchilla de puesta a tierra. Nosotros teníamos de esta manera liberado el sistema, que es lo correcto en una subestación de alta tensión, y por eso no pasó nada. Pero aún así no debió de haberse cerrado ese interruptor de potencia. Por alguna razón se cerró, nadie le dio cerrar, y fue porque en ese momento seguramente ocurrió una falla de control eléctrico. Alguien por ahí o alimentó un circuito que no se debió haber alimentado de un relevador de control, o también por descuido se cerró el relevador de control presionándole mecánicamente. Pudieron haber pasado 1000 cosas. El caso es que se cerró un interruptor de estas magnitudes, no debió de haber pasado y sin embargo ocurrió. Y te voy a decir en realidad qué pasó, que el interruptor de alguna manera se cerró porque un relevadorcito de control de 110 volts tuvo una falla y en ese momento provocó que se cerrara el interruptor. Si no hubiéramos liberado, como dice el procedimiento que se debe de hacer, ahí se hubiesen terminado, no puedo decir otras palabras porque YouTube me censura el video, ahí hubiesen terminado su existencia todas las personas que estaban trabajando ahí. Así de peligrosa es la electricidad, por eso no te puedes confiar, mucho menos en una subestación. Pero no se requiere una subestación eléctrica para que ocurra un accidente. Así es que te invito a que siempre sigas las medidas de seguridad y que veas muchos videos de seguridad eléctrica, que te armes muy bien de seguridad eléctrica, y desde luego que continuamos en este curso de subestaciones eléctricas en este video para que tú puedas obtener todo el conocimiento que necesitas de subestaciones eléctricas. Continuamos. Vamos a ver ahora, trafoeléctrico, cuál es la función de una subestación eléctrica.
producir, subir voltaje, bajar voltaje, distribuir el voltaje, enviar de un punto a otro del voltaje, la corriente eléctrica. Debido a esto, las subestaciones se pueden clasificar por su potencia, se pueden clasificar por su nivel de voltaje o de tensión. También se pueden clasificar por los objetivos o por el tipo de servicio que estas subestaciones brindan al sistema eléctrico. Y los tipos de subestaciones eléctricas son como las abuelitas. ¿Por qué son como las abuelitas? Porque las abuelitas, existen algunas abuelitas que son amables, algunas que no son amables y se pueden clasificar por su amabilidad. También hay abuelitas que se pueden clasificar por su salud. Desafortunadamente hay algunas abuelitas que no son tan saludables y otras que son tan saludables como cuando tuvieron 20, 25 años. Y también hay otras abuelitas que tienen un sentido del humor muy bueno y desde luego muy dulces, son muy sonrientes, y algunas abuelitas que casi siempre están enojadas. Pero sigamos con las subestaciones. De tal modo, las subestaciones eléctricas como las abuelitas se pueden clasificar por diversas formas. Las subestaciones se clasifican por su función. Subestaciones transformadoras, las cuales a su vez pueden ser elevadoras o reductoras. Estas subestaciones elevadoras pueden estar cerca de plantas de generación, elevan el voltaje para transportarlo a grandes distancias para reducir las pérdidas por calentamiento. Y las subestaciones reductoras reducen los niveles de tensión para poder utilizarlos ya sea en distribución o en consumo. Tenemos también subestaciones de maniobras de interconexión de sistemas o también las cuales pueden aumentar la fiabilidad del sistema, pues pueden provocar que el sistema se encuentre interconectado. También tenemos el tipo de clasificación de subestaciones por emplazamiento, que puede ser de intemperie, pueden estar al aire libre estas subestaciones, y las conocemos como subestaciones convencionales. Las subestaciones también pueden estar clasificadas por uso interior, que es la mayoría de las subestaciones de media tensión que se encuentran en las empresas, y muchas veces se encuentran en un cuarto en el cual a veces nunca volteamos a verlo. Desde luego que nos ha tocado ver todo tipo de subestaciones eléctricas, y en su mayoría se encuentran un tanto descuidadas, porque a veces hasta las utilizamos de almacén y colocamos ahí todo lo que no sirve. Colocamos desperdicio de material, el material para la construcción. Ahí es donde se van a esconder trafoeléctricos cuando no los quieren que los encuentren. Pero no debe ser así, porque toda subestación conlleva un riesgo por arco eléctrico. Ya hay una distancia que se debe respetar entre nosotros y la subestación eléctrica, porque existe esta energía incidente de arco eléctrico que depende de varios factores, los cuales pueden ser los niveles de voltaje, pueden ser también la potencia de cortocircuito de nuestro transformador, de nuestro sistema eléctrico, también lo que es la distancia a la cual nosotros estamos de la subestación. Mientras más cerca nos encontremos, más peligroso va a ser. Por eso cuando las personas me preguntan, ¿es seguro estar cerca de un transformador? ¿Es seguro que estemos dentro de la subestación? Y ocurre normalmente que las personas que no se dedican a la electricidad les da mucho miedo estar adentro de un cuarto eléctrico, y tienen razón, porque sí existe un riesgo. Es bajo, sí, es bajo, no es un riesgo alto, pero si llega a pasar algo, no deben estar ahí, porque primero no sabrían qué hacer, y porque segundo no llevan la ropa, el equipo adecuado por lo general. En una subestación eléctrica se debe de utilizar en todo momento equipo de arco eléctrico que depende del nivel de cortocircuito, como te dije, de la distancia, depende de muchos factores. Como te decía, trafoeléctrico, en tu subestación eléctrica debe de haber etiquetas, las cuales te marcan el nivel de energía incidente que existe en tu subestación eléctrica, en tu tablero, en tu transformador, en todo lo que pueda producir un arco eléctrico en tu sistema eléctrico. Y con los datos que te he mencionado, nosotros podemos calcular esta energía incidente y decirte cuál es el traje de arco eléctrico que se requiere para estar seguro dentro de los
confines de tu subestación eléctrica. Así es que comunícate con nosotros a través de lo que son los comentarios o en el correo que puede aparecer en los comentarios de este video y en la descripción de este video, para que te ayudemos a que puedas tener seguro tu personal dentro de tu subestación o en las áreas colindantes con tu subestación eléctrica. Se requiere tener este estudio, se le llama estudio de arco eléctrico, que nosotros podemos ayudarte para que tú puedas estar seguro dentro de la subestación y tu equipo de trabajo o las personas que dependen de trabajos con electricidad estén seguras con sus guantes, con su equipo de arco eléctrico. De esta manera también te puedo decir, para finalizar, que existen subestaciones blindadas de gas de SF6, las cuales requieren un mínimo espacio y se utilizan en zonas de alta contaminación, pero la mayoría de las subestaciones son de uso interior. Y de este modo hemos llegado al final de este video trafoeléctrico. Espero que te haya gustado. Desde luego, suscríbete a este canal y nos vemos hasta la próxima.